anterior estuvimos viendo el perímetro de triángulos, de cuadrados, vimos los tríos pitagóricos 3, 4, 5, el 5, 12, 13, el 8, 15, 17, y además vimos los triángulos notables, ¿ya? Es importante que los triángulos notables, uno de ellos es la mitad del cuadrado, o sea, el triángulo rectángulo isósceles, y la otra es la mitad del equilátero cuando se traza la altura, ¿ya? Por lo tanto, acordarse de ir haciendo un resumen porque después sale con tantos contenidos. Entonces, acuérdense de ir haciendo una ficha por cada clase para que después, con esa ficha, cuando ya tengan hecho el resumen, empiecen a hacer su guía, ¿ya? Entonces, recordad que la circunferencia es el conjunto infinito de puntos que están todos a la misma distancia del centro, ¿ya? Entonces, esa línea azul es la circunferencia y el círculo ya son todos los puntos que quedan dentro de esa línea llamada circunferencia, pero también la circunferencia, o sea, acuérdense que el círculo es la superficie, ¿ya? Entonces, la circunferencia es solo la línea exterior, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar calculando perímetro y área, todos relacionados con círculo y circunferencia, ¿ya? Entonces, recordar que toda circunferencia tiene un centro, ya que uno puede trazar infinitos radios dentro de una circunferencia y que el diámetro siempre es la mayor de las cuerdas que se puede trazar dentro de una circunferencia y es equivalente al doble del radio. Recordar que lo que vamos a hacer nosotros es calcular el perímetro. El perímetro en un polígono es la suma de todos los lados que forman el contorno de la figura. Bueno, en una circunferencia el perímetro es esa línea, que si nosotros la abrimos como si estuviera hecho así con una cuerda, entonces eso sería el perímetro de la circunferencia, que es equivalente a 2pi por r, donde el número pi es un número irracional que se llama, aproximadamente es 3,14, pero ese número tiene infinitos decimales después de la coma. Ya en algunos ejercicios les van a decir que utilicen pi igual a 3 y ustedes lo reemplazan por 3, ¿ya? Pero habitualmente ese número se deja expresado como pi porque es un número irracional con infinitos decimales después de la coma. Ahora, cuando hablamos de el área del círculo es la superficie que está encerrada ahí, es pi por el radio al cuadrado. Entonces esas son las dos fórmulas básicas, chiquillos, que tienen que aprenderse. Entonces el perímetro es 2pi por el radio y el área es pi por el radio al cuadrado, ¿ya? Entonces eso es lo elemental y con esas dos fórmulas, las demás fórmulas salen casi todas de ahí. Poner atención. Bueno, vamos a hacer aquí algunos ejemplos y de ahí vamos a ir a las otras, a los área y perímetro del sector circular, de corona circular, que son puros áreas que derivan del círculo y de la circunferencia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice, sean dos círculos, uno de radio R y el otro de diámetro D. Dice, si R es a D, la razón 1 es a 4. Entonces, las áreas de estos círculos están respectivamente en la razón. Ya, entonces es importante que ahí tenemos un círculo de radio R y otro de diámetro D, donde dice que el radio es al diámetro en la razón 1 es a 4. Entonces, si nosotros multiplicamos cruzado aquí, fíjese por el teorema fundamental de las proporciones, acuérdense que eso es lo que estamos utilizando aquí. Cada vez que usted tenga una proporción, acuérdense que usted puede multiplicar cruzado, ¿ya? Entonces, lo que queda aquí es que el diámetro es igual a 4 veces el radio. Por lo tanto, podemos decir que en esta circunferencia grande, el radio es equivalente a 2r, porque el diámetro es 4r, entonces el radio va a ser 2r. Entonces, me preguntan por la razón en que están las áreas. Entonces, sabemos que las áreas es pi por el radio elevado al cuadrado. Entonces, vamos a decir que esta es el área 1 y esta, vamos a calcular el área de la circunferencia grande como el área 2. Entonces, eso es pi por el radio al cuadrado, la circunferencia, el área de la circunferencia más pequeña, y el área de la circunferencia grande es pi por el radio que tiene ella al cuadrado. Entonces, aquí elevamos al cuadrado 2r, nos va a quedar 4r cuadrado, y vamos a simplificar pi, y vamos a simplificar r cuadrado. Entonces nos va a quedar un cuarto. Entonces, las áreas de esos círculos están en la razón 1 es a 4. Seguimos, cualquier duda ustedes me van preguntando. Dice, el perímetro del cuadrado de la figura adjunta es 4a. ¿Cuál es la longitud de la circunferencia inscrita?
Veamos, ¿qué tenemos aquí? Si el perímetro del cuadrado es 4A, es porque cada uno de sus lados va a medir A, ¿ya? Ahora, para poder calcular la longitud de la circunferencia es lo mismo que el perímetro, ¿ya? Eso es importante. O sea, nosotros queremos calcular la longitud de la línea que encierra ahí ese círculo, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos el radio. Entonces, es importante tener en cuenta que ese es el diámetro. Y el diámetro de ese círculo es equivalente al lado del cuadrado. Y por lo tanto, el radio de ese círculo va a ser equivalente a medios. Acuérdense que ahí el diámetro es A. Y por lo tanto, el radio es la mitad de A, que sería A medios, ¿cierto? Entonces, una vez que tenemos el radio, podemos calcular el perímetro. Acuérdense que el perímetro de la circunferencia siempre es 2pi por r. Por lo tanto, por eso ponemos 2pi por A medios, y ahí simplificamos, y nos va a quedar pi por A. Eso es todo, ¿ya? Entonces, ojo, solamente utilizando el concepto de área y de perímetro, por el momento, ¿ya? Seguimos. Ahora vamos a agregar el concepto de sector circular. Fíjense que vamos a calcular el área y el perímetro del sector circular. Importante. Si ustedes van a calcular el perímetro, van a pensar en la suma de todos los lados que forman el contorno de la figura. Por lo tanto, van a sumar el radio, el otro radio y ese arco AB que yo pinté de rojo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la longitud del arco, ¿ya? La longitud del arco es importante tener en cuenta que no la puedo medir en grados, ¿ya? Entonces, si bien este ángulo de aquí mide alfa, este arco en grados mide alfa. Supongamos que este arco midiera 60, esto va a medir 60 grados. Pero es importante tener en cuenta que si yo quiero calcular la longitud de algo, no lo puedo medir en grados. Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es su longitud, usted no me lo dan en grados, ¿cierto? Usted no me dice, yo mido 30 grados, no, uno me dice, mido 1 metro, no sé, con 70 centímetros, ¿cierto? Entonces la longitud del arco no se puede medir en grados, entonces la longitud del arco no la vamos a medir nunca en grados. Una cosa es la medida angular del arco y otra es la medida perimetral. Yo quiero saber cuánto tiene de largo este arco AB. Entonces, ¿qué pasa? Ese arco AB es una fracción del perímetro, porque el perímetro es todo esto, toda esta línea, eso es el perímetro. Entonces, ese arco AB es una fracción del perímetro, y como es una fracción del perímetro, es una fracción alfa de un total de 360 grados. Por lo tanto, yo multiplico el perímetro, que es 2pi por r, por alfa partido entre 60, y así voy a tener la longitud del arco. Entonces, cuando a mí me preguntan la longitud del arco, no me voy a decir que mide alfa grado, porque no puedo decir que un arco mide alfa, porque eso tiene que ver con la medida angular, y la longitud de las cosas no se mide en grados, ¿ya? Entonces, ¿usted qué dice? Longitud del arco es el perímetro de la circunferencia multiplicado por alfa partido entre 60, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si ustedes tuvieran que esto mide 90 grados, entonces la longitud de ese arco sería 2pi por r por 90 partido entre 60. Entonces, si usted simplifica ahí, te quedaría 2pi por r por un cuarto. O sea, correspondería a la cuarta parte del perímetro de la circunferencia. Y bastaría con tener la longitud del radio y podríamos saber cuánto mide ese arco. Por lo tanto, cada vez que usted vaya a decir cuánto mide la longitud del arco, necesita dos cosas. Necesita el ángulo del centro y el radio. Esos son los dos elementos que usted necesita para calcular la longitud de un arco, ¿ya? Ahora, si a ustedes les preguntan cuánto mide el perímetro del sector circular, tienen que sumar los dos radios, además del arco, ¿ya? A ver, poner atención aquí. Otra cosa, en la guía de ustedes aparece esta fórmula. Pero es lo mismo, porque si ustedes simplifican aquí, 2 entre 160 cabe 180 grados. Entonces, ¿qué pasa? Para calcular la longitud del arco, usted puede usar eso o puede usar eso. ¿Ya? En el fondo, la fórmula está simplificada, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta que yo, por lo personal, yo siempre digo, el perímetro de la circunferencia por alfa partido entre 60. Yo
lo trabajo de esta manera, pero en la guía aparece así la fórmula, pero de ahí viene, ¿ya? Para que ustedes tengan claro que pueden decir 2πr por alfa partido entre 60 o pueden decir pi por r por alfa partido de 180, que es lo mismo, que la fórmula está simplificada, ¿ya? Entonces ya está claro cómo se calcula la longitud del arco. Ahora vamos a calcular el perímetro. Si a mí me preguntan por el perímetro, además yo tengo que sumar los dos radios. Entonces es radio más a radio más la longitud del arco. Y ustedes ya saben que la longitud del arco es 2πr por alfa partido entre 60. Entonces siempre tienen que hacer la diferencia. Una cosa es la longitud del arco y otra cosa es el perímetro del sector circular. Si les preguntan por el perímetro del sector circular, tienen que sumar los dos radios, ¿ya? Obviamente que el radio se los van a dar y el ángulo alfa también se los van a dar, que es el ángulo del centro, ¿ya? Ahora, en el caso de que les pregunten por el área, resulta que esa área que está pintada allá adentro, en el fondo es una fracción del área del círculo. Por lo tanto, si usted se acuerda, la fórmula del área del círculo es pi por r al cuadrado y le agrega alfa partido entre 60. Eso es todo. Entonces, fíjense que aquí hay algo bien importante. Fíjense que esta es la fórmula del perímetro y para calcular la longitud del arco, usted lo único que le hace es agregarle alfa partido entre 60. O sea, a la longitud del arco es el perímetro por alfa partido entre 60. Y el área del sector circular es la fórmula del área del círculo por alfa partido entre 60. Entonces, en el fondo, con la fórmula del área y del perímetro del círculo salen estas fórmulas, ¿ya? Entonces usted tiene que tener cuidado de que si usted entiende lo que está haciendo, no tiene que aprenderse más fórmulas. Usted lo único que tiene que hacer es agregarle alfa partido entre 60. Si quiere calcular la longitud del arco, 2πr por alfa partido entre 60. Si quiere el área del sector circular, el área del círculo, que es πr al cuadrado, por alfa partido entre 60. Eso es todo, ¿ya? Veamos. Aquí nos preguntan por qué parte de la circunferencia es el arco que subtiende este ángulo. Y nos dicen que el ángulo A o B mide 72 grados. Entonces a mí me están diciendo que este ángulo del centro mide 72 grados. Sabemos que su arco también mide 72 grados. Y me están preguntando qué parte de la circunferencia es ese arco. Bueno, ese arco que está ahí corresponde a 72 grados de un total de 360 grados. Entonces, si yo simplifico aquí por 36, el 36 en el 72 cabe 2 veces, ¿cierto? Y el 36 en el 360 cabe 10 veces, y si vuelvo a simplificar por 2, me va a quedar un quinto. Eso significa que ese arco AB, ¿qué fracción o qué parte de la circunferencia? Es la quinta parte. Y si me preguntan en porcentaje, acuérdense que un quinto corresponde al 20%. También acuérdense que la pregunta ¿qué parte? Es lo mismo que me digan qué fracción o qué porcentaje. Es la misma pregunta, lo único, acuérdense que una fracción con denominador 100 es un porcentaje. En este caso se los preguntan en fracción. Ya. Seguimos. Dice, las circunferencias de centro O y P son congruentes y tangentes entre sí. Sabiendo que el triángulo OQP es equilátero de perímetro igual a 12 centímetros, ¿cuál es el área de la zona sombreada si se conoce que, o si se considera que pi es igual a 3? Ya. Vamos viendo. Primero, si es un triángulo equilátero, lo que tenemos aquí, de perímetro 12, la suma de todos los lados es 12, por lo tanto, cada uno de los lados, por decir que el triángulo equilátero tiene todos los lados iguales, mide 4, ¿cierto? Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Resulta que estas dos circunferencias dice que son congruentes y tangentes, entonces cada uno de esos segmentos tiene que medir 2, porque tienen el mismo radio. Las circunferencias que son congruentes tienen el mismo radio. Acuérdense que el concepto de figuras congruentes es que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Dos circunferencias para tener el mismo tamaño tienen que tener el mismo radio. Y tangente significa que se tocan ahí siempre en un punto, solo en un punto. Ahora, me están preguntando por ¿cuál es el área de la zona sombreada? Si me preguntan por el área de la zona sombreada, resulta que esta zona que está aquí corresponde a una fracción del área del círculo. Y el área del círculo, acuérdense que es pi por el radio al cuadrado. Si usted quiere calcular esa zona sombreada, lo único que tiene que hacer es agregarle alfa partido entre 60. Entonces usted tiene que saber cuál es el ángulo, porque ya sabemos cuál es el radio, es 2, ¿cierto? Nos falta el ángulo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sabemos que este triángulo es equilátero, por lo tanto, ese ángulo de ahí tiene que medir 60.
y por ende ese ángulo, que es lo que falta para completar los 360, tiene que medir 300. Entonces ya tenemos el ángulo, ya que en este caso tiene que ver con la superficie sombreada, entonces ahí tenemos 300 grados, y recordar que esos dos áreas son iguales, entonces vamos a calcular una y después la multiplicamos por 2, ¿ya? Entonces ya sabemos el ángulo alfa, que son 300 grados, conocemos el radio, que es 2, y lo vamos a reemplazar. El radio, el ángulo alfa, que es 300 grados, y luego, bueno, vamos a simplificar aquí primero, fíjese, estoy simplificando, cuadrado es 4, y ahora reemplazamos el pi por 3, ¿ya? Entonces aquí vuelvo a simplificar, estoy simplificando ahí por 6, el 6 en el 30 cabe 5 veces y el 6 en el 36 cabe 6 veces, y luego simplifico aquí el 3 con el 6, cabe 2 veces, y luego simplifico ese 2 con ese 2 y me va a quedar 4 por 5, que es 20. O sea, en este caso, ahí, me preguntan cuál es el área sombreada, son 20 unidades las que tenemos aquí, pero en total, el área total sería 20 por 2, que sería 40. Eso es. ¿Todo bien, chiquillos? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Seguimos, cualquier duda usted me interrumpe nomás, no hay ningún problema, ¿ya? Después viene el concepto de corona circular, chiquillos. A ver, la corona circular es esto que queda entre, es la, digamos, la superficie limitada entre dos circunferencias que tienen distinto radio. Fíjense que aquí tenemos una circunferencia de radio R minúscula y otra de radio R mayúscula, ¿ya? Entonces, eso que queda ahí limitado entre esas dos circunferencias es lo que se llama la corona, ¿ya? Todo eso está ahí. Es como un anillo en el fondo, eso es la corona. Entonces, vamos a ver cómo se calcula el área y el perímetro. Entonces, primero el área, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a calcular el área del círculo grande y le vamos a restar el área del círculo pequeño, y así me va a quedar ese bordecito que está pintado de gris. Por lo tanto, ahí tenemos el área del círculo grande, que sería pi por el R mayúscula al cuadrado, y el área del círculo pequeño, que sería pi por R minúscula al cuadrado. Si ustedes factorizan aquí por pi, les va a quedar la fórmula que está en la guía, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta que ustedes lo pueden hacer así, pues lo mismo que está acá, que está factorizado, ¿ya? Da exactamente lo mismo. Entonces, en el fondo, esa área es la resta de los dos, es la resta de las áreas de los dos círculos. Eso es lo que usted tiene que tener claro. Más que la fórmula, chiquillos. Tienen que entender la fórmula, porque si no se les va a olvidar. Si para ustedes la fórmula no tiene sentido, se les va a olvidar muy rápido. Entonces, ahora, el perímetro, ¿qué es lo que es? El perímetro es la suma de todos los lados que forman el contorno de la figura. Y resulta que el perímetro es la suma de esa línea, que es el perímetro de la circunferencia chica, más el perímetro de la circunferencia grande. Entonces, si a mí me preguntan por el perímetro de esta corona circular, es la suma de los dos perímetros, el perímetro de la circunferencia de radio R mayúscula, más el perímetro de la circunferencia de radio R minúscula, y ahí, si usted quiere, puede factorizar por 2pi, y le va a quedar 2pi factor de R mayúscula más R minúscula. Pero en el fondo, para mí, es mucho más claro decir, es la suma de los dos perímetros, de la circunferencia grande más la circunferencia chica. Acuérdense que el perímetro es el contorno de la figura, ¿ya? Entonces, veamos ejemplos relacionados con la corona. Dice, el área del cuadrado BCD de la figura adjunta es igual a A cuadrado. ¿Cuál es el área de la corona circular? Ya, ustedes saben que si un cuadrado tiene área a cuadrado es porque su lado tiene que ser A. Y acuérdense que el área de la corona circular es la diferencia entre el área del círculo grande menos el círculo chico. Entonces yo necesito obtener cuáles son los radios, porque a mí no me están dando los radios, me están dando el lado del cuadrado. Pero con el lado de ese cuadrado vamos a obtener cuánto miden los radios. Entonces, ¿qué pasa? Como el cuadrado tiene el lado A, porque su área es A cuadrado, fíjense lo que vamos a hacer. Ahí tenemos el cuadrado, fíjense que esa línea que está ahí corresponde al lado del cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? El lado del cuadrado es A y eso vienen a ser los radios de la circunferencia. Por lo tanto, el radio aquí de la circunferencia chica es A medios.
¿ya? Ahora, para poder calcular el radio de la circunferencia grande, entonces vamos a trazar esa línea, que es la diagonal del cuadrado. Ustedes se tienen que acordar que ese es un triángulo notable, eso es un triángulo rectángulo isósceles, donde ocurre que si los catetos miden A, la hipotenusa es A raíz de 2. Por lo tanto, claramente el trazo AC, ese es el trazo AC, corresponde a raíz de 2, y por lo tanto el radio de eso va a ser A medios raíz de 2. Entonces ahí ya tengo los radios, obviamente en función de A, tanto de la circunferencia chica como de la circunferencia grande. Entonces, como yo ya tengo los dos radios, entonces calculo el área de la corona tal como dice la fórmula. Lo pueden hacer así, pero yo por un tema de ahorrar espacio digo pi por el radio al cuadrado de la circunferencia mayor menos el radio de la circunferencia más pequeña. Entonces, fíjese, aquí yo pongo el radio de la circunferencia grande, que es este, al cuadrado, tal como dice la fórmula, y le resto el radio al cuadrado de la circunferencia más pequeña. Y este es el radio de la circunferencia más pequeña, es A medios. Y ahí tenemos lista nuestra área, pero hay que trabajar con esa expresión. Recuerden que cuando elevamos aquí al cuadrado, A medios al cuadrado es A cuartos, y raíz de 2 al cuadrado va a ser 2, ¿ya? Luego aquí A cuadrado cuartos al elevar A medios al cuadrado. Y ojo aquí, poner atención. Vamos a restar fracciones. Fíjese que aquí tenemos 2 cuartos de A cuadrado menos 1 cuarto de A cuadrado. Eso es lo que tenemos. 2 cuartos de A cuadrado menos 1 cuarto de A cuadrado. Entonces 2 cuartos menos 1 cuarto es 1 cuarto de A cuadrado. ¿Ya? Pues tenemos el mismo denominador. Entonces restamos los numeradores. Y luego ya ahí ya tenemos el área. Si multiplicamos pi por A cuadrado, ahí nos queda A cuadrado pi partido en 4. ¿Ya? Recuerden que ese pi está partido por 1. Ya se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Todo bien, chiquillos? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Mire, que quedé chinita haciendo estos bonitos el fin de semana, sí. Todo para que les quede ahí bien clarísimo. Seguimos. Dice, ¿cuál es el área de la corona circular en la circunferencia si se sabe que T es punto de tangencia? Fíjense que para poder calcular el área, ustedes ya saben que es la diferencia de las áreas del círculo grande menos el círculo chico. Pero resulta que aquí no me están dando los radios, me están dando solo esta línea AB que me dicen que mide 4. Entonces, por mucho que yo sepa que eso mide 4, yo necesito saber cuánto miden los radios. Entonces, fíjense en algo importante. Aquí vamos a formar algo que es, porque uno en una circunferencia puede trazar muchos radios, ¿ya? Pero no conozco el radio de la circunferencia pequeña ni tampoco el de la circunferencia grande. Entonces uno tiene que ser hábil en trazar ciertos radios que me ayuden a resolver el ejercicio. Por ejemplo, el radio de la circunferencia grande es ese. Yo no lo conozco, pero ese radio no me sirve mucho trazarlo. ¿Qué me sirve? Me sirve trazar más este radio que voy a trazar aquí. El radio que va desde el centro a B. Entonces, fíjense en algo importante. Nosotros en clases, cuando trabajamos la semana pasada con los elementos de la circunferencia, yo les decía que había un teorema, que siempre que un radio hace contacto con una tangente en el punto de tangencia, ¿ya? Es muy importante que hace contacto en ángulo recto. Entonces ahí se forma un ángulo recto. Y además, ahí al trazar ese radio, que es el radio que yo ando buscando, el de la circunferencia grande, se forma un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una relación entre el radio de la circunferencia pequeña y el radio de la circunferencia grande, y están relacionados a través del teorema de Pitágoras. Por eso que uno siempre puede usar Pitágoras en un triángulo rectángulo. Entonces yo voy a decir cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces aplicamos teorema de Pitágoras y luego despejamos. Entonces, ¿de qué me sirve eso? Me sirve de mucho porque yo estoy buscando el área de la corona circular, y el área de la corona circular es la diferencia entre el área de la circunferencia grande y el área de la circunferencia chica. Si yo factorizo por pi, tengo claridad de que lo que yo ando buscando es la diferencia entre los radios al cuadrado, y es 4. Entonces, en este caso, el área de la corona circular
a ser 4pi, y yo nunca supe cuánto era el radio de la circunferencia mayor ni la del menor, pero sí sé la diferencia de los radios al cuadrado, y eso es lo que yo andaba buscando. Entonces tienen que tener mucho cuidado con el tema de los triángulos, rectángulos que se forman ahí con los radios, porque es muy frecuente tener que usar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Ojo con eso. Segmento circular, chiquillos. El segmento circular es esa área que queda limitada entre la cuerda y el arco, ¿ya? Ahí tenemos el arco BCD, ¿ya? Entonces, vamos a calcular su perímetro. Acuérdense que el perímetro es la suma de todos los lados que forman el contorno de la figura, y el área. Vamos a partir con el área. Resulta que el área que nosotros buscamos es esa área, pero le tenemos que restar el área del triángulo. Entonces, cuando ustedes tengan que calcular el área que queda pintada ahí, que es el área del segmento circular, lo van a calcular siempre como el área del sector circular, en este caso OAB, menos el área del triángulo isósceles que tienen ahí, que es el OBA o el AOB. Entonces, siempre es una resta de áreas para calcular eso. Entonces, ustedes ya saben calcular el área de un sector circular y también saben calcular el área de un triángulo. Entonces, el área del sector circular menos el área del triángulo es el área de ese segmento circular. Y en el caso de que les pregunten por el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, vamos a sumar el segmento o la cuerda AB más el arco BA. Y ustedes ya saben que un arco, ¿cómo se calcula la longitud del arco? La longitud del arco es 2πr y le agregan alfa partido entre 60, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes están sumando aquí la cuerda más el arco, porque ese es el perímetro, es el contorno, ¿ya? Entonces no tienen que perder de vista cuando les preguntan, siempre están muy claros si les están preguntando por área o les están preguntando por perímetro, ¿ya? Entonces, el área es la resta entre el sector circular menos el triángulo, y el perímetro es la suma a todos los lados. Entonces tienen que sumar el arco más la cuerda. Y acuérdense que el arco, esta es la longitud del arco. Longitud de arco. Eso es todo, ¿ya? Entonces dice, el cuadrado inscrito de la figura adjunta tiene un área igual a 36 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el área de la zona sombreada? Ya, entonces primero, como es un cuadrado, obviamente que el cuadrado, si tiene área 36, su lado tiene que ser 6. Acuérdense que el área del cuadrado es lado por lado. Entonces, vamos a trazar esas diagonales porque nosotros necesitamos, para calcular el área, necesito saber cuánto es el radio, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que las diagonales en el cuadrado se cortan de manera perpendicular, y además tenemos que tener claro que se forman ahí triángulos, rectángulos isósceles, ¿ya? Acuérdense que todos estos ángulos miden 45 aquí. Entonces, siempre que ustedes tengan un triángulo, rectángulo isósceles, se tienen que acordar de que ese es un triángulo notable, ¿ya? Donde tienen esos lados que miden 6 y 6, ¿ya? Que acá también tienen un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces tienen esos lados que miden 6 y 6, y acá también tienen 45 y 45. Entonces, en este caso, el diámetro de ese círculo mide, en este caso, 6 raíz de 2, pero como las diagonales se cortan en su punto medio, cada uno de esos segmentos tiene que medir 3 raíz de 2, ¿cierto? Por lo tanto, el radio de ese círculo es 3 raíz de 2. Eso es. Entonces, una vez que uno tiene claro eso, vamos a calcular el área sombreada, que es en esta parte que tenemos aquí. Es un segmento circular. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Calculamos el área del sector circular primero, y después le vamos a restar el área del triángulo que tenemos aquí. Entonces, el área del sector circular, acuérdense que es pi r al cuadrado, que es el área del círculo, por alfa partido entre 60. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, esto es 90. Entonces, por eso yo pongo 90 partido entre 60. Acuérdense que la fórmula es alfa partido entre 60 por pi r al cuadrado. Esa es la fórmula para calcular el área de un sector circular. Y el radio es 3 raíz de 2. ¿Ya? Y luego le restamos el área del el área del triángulo AOB, que es un triángulo rectángulo. Acuérdense que para calcular el área de un triángulo rectángulo es cateto por cateto dividido en 2. Entonces yo pongo 3 raíz de 2
al cuadrado por 2, porque es cateto por cateto dividido en 2. Ahí tenemos todos los elementos y ahora lo único que tenemos que hacer es calcular. Entonces estoy restando el área del sector circular menos el área del triángulo. Entonces aquí al simplificar me va a quedar un cuarto. Fíjese, 3 al cuadrado es 9 y raíz de 2 al cuadrado es 2. Entonces aquí vamos a simplificar, bueno, vamos a calcular primero el área de esto. 3 al cuadrado es 9, raíz de 2 al cuadrado es 2. Y ahí me va a quedar, simplifico, me va a quedar 9 pi medios menos 9. Y ahí, si uno mira las alternativas, hay que factorizar. Factorizamos por 9 y nos queda ahí la alternativa A. Eso es. Entonces, ojo, el área de ese segmento circular, el área del sector circular, menos el área del triángulo. Y ustedes saben que en un triángulo rectángulo siempre el área, la manera más cómoda es cateto por cateto dividido en 2. Seguimos. Ya. Tenemos aquí, también me piden calcular el área en este caso del segmento circular. Me dicen que tenemos un radio OQ que mide 12, fíjense que vamos a trazar el otro radio, y me dicen que el ángulo PQO mide 60 grados. Ya. Entonces es importante tener en cuenta que todos los radios en una circunferencia son iguales, y si me dicen que el ángulo PQO mide 12, claramente como un triángulo isósceles, sus ángulos basales tienen que ser iguales. Y para completar los 180, obviamente que el tercer ángulo también tendría que ser 60. Entonces pasamos a que este triángulo es un triángulo equilátero. De isósceles pasa equilátero, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular el área que está pintada ahí, el segmento circular, vamos a calcular el área del sector circular y le vamos a quitar el área de ese triángulo. El sector circular, acuérdese, alfa partido entre 60 por pi por el radio al cuadrado. Entonces el alfa aquí es 60 y mi radio es 12. Y el área del triángulo equilátero, acordarse, es el lado al cuadrado por raíz de 3 partido en 4, nada de base por altura dividido en 2, no. El lado aquí es 12, entonces yo digo 12 al cuadrado por raíz de 3 partido en 4. Entonces simplificamos, elevamos ahí al cuadrado, elevamos el 12 al cuadrado, que nos queda 144, y simplificamos. El 6 en el 144 cabe 24 veces, y el 4 en el 144 cabe 36 veces, ¿ya? Y ahí factorizamos por 12 y tenemos la expresión que nos están pidiendo, que es la alternativa D. Eso es. Entonces, a acordarse, siempre necesito para calcular el área del segmento circular hacer una resta de áreas, ya no se lo aprendan con una fórmula, es el área del sector circular menos el área del triángulo. Ustedes saben calcular el área del triángulo y saben calcular el área del sector circular, que en el fondo es el área del círculo por alfa partido entre 60, nada más. Ya, trapecio circular, y aquí ya estamos casi terminando. El trapecio circular es esta porción del plano que queda limitada por 2 circunferencias concéntricas y además por 2 radios de ellas, ¿ya? Entonces, en el fondo vamos a hacer lo mismo. Esta área, si queremos calcular el área, vamos a calcular el área del sector circular grande y le vamos a restar el área del sector circular pequeño. Es decir, a ese sector circular le restamos ese de ahí. Entonces, es la diferencia entre los sectores circulares, nada más, y nos queda esa franjita que le va a llamar trapecio circular, ¿ya? Entonces, fíjese, es el área del círculo grande por alfa partido entre 60, porque ese es el área del sector circular grande. Y luego, lo mismo el otro, el área del círculo chiquitito por alfa partido entre 60, porque estoy calculando el área del sector circular chiquitito que tenemos aquí, el ODC, ¿ya? O el OCD. Entonces, es diferencia entre sectores circulares, nada más. Entonces, si ustedes aquí factorizan por alfa partido entre 60 por pi, les va a quedar la fórmula que está en la guía, pero yo generalmente aconsejo que lo hagan así porque tiene más sentido, la diferencia entre los sectores circulares. Y cuando me pregunten por el perímetro, es la suma de todos los lados que forman el contorno de la figura, es decir, el arco AB más el arco CD, más estos 2 segmentos que están pintados hasta azul, que es la diferencia entre los radios. Fíjense que este radio aquí es R mayúscula. Si yo le resto el más chiquitito, ese segmento de ahí mide R menos R.
Por eso, en la fórmula aquí, yo les pongo R menos R por 2, porque son dos de esos segmentos, y yo sé que este también es R menos R, R mayúscula menos R minúscula, ¿ya? Entonces, de ahí viene que el perímetro simplemente es la longitud de los dos arcos, el arco AB con el CD, y le sumamos los dos segmentos que están ahí en azul. Eso es todo, ¿ya? Bueno, así que el perímetro siempre es el contorno de la figura. Entonces, aquí, dice, según la información entregada en el sector circular, ¿cuál es el área del trapecio? Entonces, claramente vamos a calcular el área del sector circular grande y le vamos a restar el área del sector circular pequeño, ¿ya? Entonces, acuérdense, el área de un sector circular es siempre, lo vamos a poner aquí, donde se me perdió el lápiz, alfa partido en 360 por pi r al cuadrado, eso es. Entonces, el radio de la circunferencia mayor, o de ese sector circular, es 10 y el ángulo es 60. Y el otro lo mismo, pero tiene radio 8. Entonces, ahí vamos a factorizar, fíjese que se repite ese factor, y me queda factor de 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Entonces, simplificamos, 10 al cuadrado es 100, 8 al cuadrado es 64, si restamos nos queda ahí 36 y volvemos a simplificar y nos queda 6pi. Ese es el área del trapecio circular, es decir, ese pedacito que está pintado ahí de gris. Eso es, ¿ya? Ya, y acá la misma idea, nos preguntan por el área de la zona sombreada. Claramente estas dos áreas son iguales, fíjense que esta área que está aquí es igual a esa porque corresponden a sectores circulares o en este caso trapecios circulares de diámetros que se intersectan ahí, que generan en el fondo ángulos opuestos por el vértice. Ese ángulo es igual que ese, por lo tanto claramente esas superficies tienen que ser iguales también. Ahora, como me dicen que el ángulo alfa vale 60 y que los radios de estas circunferencias concéntricas son 3 y 6, claramente esos segmentos tienen que medir 3 y 3. Ahora, teniendo el ángulo, yo puedo calcular cuánto mide el área. Por así que el área de esa corona circular, no es un trapecio circular, se calcula restando las áreas. O sea, yo voy a restar esta área A que tenemos aquí menos esta área grande que tenemos aquí, que vamos a llamar el área, que se me borra porque acá, a toda esta área que tenemos aquí encerrada le vamos a quitar esta área A. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el ángulo, si mide 60, que tenemos ahí que alfa mide 60, el de al lado mide 120 para completar los 180. Una vez que tenemos ese ángulo, que es el ángulo del centro, vamos a restar las dos áreas. Entonces, el área del sector circular grande, que va a ser 120 partido en 360 por el radio al cuadrado, donde el radio aquí claramente es 6, y después le vamos a restar el área del sector circular chiquitito, que es ese que está ahí, que es 120 partido en 360 por pi por el radio al cuadrado. Ahí simplificamos, en este caso, bueno, después simplifiqué al final, y factoricé primero, ahí. Factorizamos y después simplificamos. Calculamos 6 al cuadrado, 3 al cuadrado, nos queda 36 menos 9, que es 27, y ahora vuelvo a simplificar. Ahora, ojo, el área de una de ellas es 9pi. A nosotros nos están preguntando por el área hechurada, que sería el doble. Por eso es 18pi. Ahí está. Listo, chiquillos. Entonces, ojo, aquí hay algunas son poquitas fórmulas, lo que pasa es que yo fui intercalando ejemplos. Tienen que aprenderse el área y el perímetro ya del círculo y la circunferencia. El área del círculo, pi por r al cuadrado, perímetro del círculo de la circunferencia, 2pi por r. Acuérdese, si quiere calcular la longitud del arco, es la fórmula del perímetro multiplicada por 360. Si tiene que calcular el perímetro del sector circular, le tiene que agregar, además del arco, los dos radios, ¿ya? Y si quiere calcular el área del sector circular, siempre es el área del círculo por alfa partido en 360.
Después, si tiene que calcular la corona circular, el área es la diferencia entre los dos círculos. Y el perímetro es la suma de los dos perímetros, de la circunferencia chica más la circunferencia grande, nada más. Después, aquí, el segmento circular, ya el perímetro, la suma de todos los lados, o sea, la cuerda más el arco. Y si les preguntan por la superficie que queda ahí, es el área del sector circular menos el área del triángulo. Después, el trapecio circular, ya acuérdense que es la diferencia o el área limitada entre estas dos circunferencias concéntricas y sus dos radios, ¿ya? Entonces, para calcular el área es la diferencia de los sectores circulares, el sector circular grande menos el sector circular chico, y si les preguntan por el perímetro, es la suma de los dos arcos, el arco AB, el arco CD, más esos dos segmentos, que es la diferencia entre los dos radios, y se multiplica por 2 porque esos dos segmentos azules son iguales, y esos segmentos azules miden R menos R mayúscula menos R minúscula, porque es la diferencia entre el radio grande y el radio más pequeñito. Eso es todo. Entonces, por eso les digo, háganse una ficha de resumen, porque si bien parece harto, son poquitas fórmulas, y teniendo las fórmulas pueden hacer la guía. Les voy a mostrar la guía en pantalla, porque la que tienen que trabajar ahora es el material 16. No es el 14, porque nosotros nos saltamos el 14. Acuérdense que yo les dije que el 14 lo íbamos a ver al final. Entonces, chiquillos, ahí está la guía que ustedes tienen que descargar ahora. Áreas y perímetros 3, material 16. Esa va a quedar de tarea para la próxima semana, ¿ya? Entonces, trabajando en esa guía, y esta guía más cortita me parece que tiene menos ejercicio, no tiene 30, tiene, déjenme ver, tiene 20 ejercicios, ¿ya? Claro, más los otros que son los ejemplos. Fíjense que esta guía viene con unos ejemplos, pero yo les resolví todos los ejemplos de esta guía en el PPT, ¿ya? PPT se los voy a subir más ratito para que lo puedan repasar, todavía no lo he subido, ¿ya? Eso. Ya, chiquillos. Entonces, voy a pasar la lista y de ahí vamos a ir viendo dudas del material 15, así que acerquen donde hicieron su guía